Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cindy Guaripata Gizuka, directora fundadora de Feedback Comunicación Empresarial, y quiero darles la bienvenida a nuestro conversatorio en el que vamos a hablar acerca de la negociación y resolución de conflictos. Ese tema es muy importante para toda nuestra comunidad de comunicadores y es por eso que en esta séptima temporada hemos decidido abordarlo. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, quiero contarles que Feedback Comunicación Empresarial nace con la intención de poder seguir educando a diversos comunicadores en sus distintos campos de acción, como lo que es el periodismo, la comunicación corporativa, las relaciones públicas, publicidad, comunicación audiovisual. Y de alguna manera nosotros, gracias a la participación de nuestros embajadores feedback, estamos logrando lo que nosotros buscamos, nuestros objetivos. Ustedes pueden revisar el contenido teórico y práctico que de alguna manera generamos semana tras semana en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, en Twitter y en YouTube. También hace poco aperturamos nuestra cuenta en TikTok, pueden buscarnos como Feedback Comunicación Empresarial y en Twitter pueden buscarnos también como Feedback CE. Quiero mencionarles que aquellas personas que estén interesadas en poder validar su participación en este conversatorio, pueden escribirnos a feedback.comoempresarial@gmail.com y pueden hacernos saber su interés para poderles enviar un certificado por su participación en este conversatorio. El día de hoy quiero contarles también que este tema, pues, es como es tan interesante, tan necesario, diría yo, oportuno. Nosotros tenemos un invitado internacional, es un invitado con mucho conocimiento y mucha experiencia en este tema. Me refiero a Aldo Cívico. Les voy a contar un poquito más de nuestro invitado antes de poder presentarlo oficialmente. Aldo es antropólogo, justo por interno nos contaba que él ya nacía con este espíritu comunicador, ¿no? De hecho, que él ha sido reconocido como top mundial en cuanto a lo que son expertos de liderazgo por la Global Gurus. Y también tiene más de 30 años trabajando con diferentes profesionales, líderes, deportistas, diputados, y eso de alguna manera les ha ayudado a que ellos puedan tener un propósito de vida y puedan tomar mejores decisiones. Aldo también es autor de 4 libros y también redacta en columnas como Psychology Today y ha sido entrevistado en diferentes medios. De hecho, que actualmente Aldo es docente en la Universidad de Columbia y también es fundador de The Civico Group. Entonces, amigos, quiero presentarles a Aldo Cívico. Entonces, conozcámoslo un poquito más. Aldo, ¿cómo estás? Hola Cindy, un gran saludo, gracias a ti, a Feedback, por esta invitación y claramente a toda la audiencia que está conectada con nosotros esta noche. Gracias, Aldo, gracias por darte ese tiempo y gracias por poder conversar de ese tema, como decía al inicio, ¿no? Que es bastante necesario, interesante, ¿no? Para toda la comunidad. Yo diría que no necesariamente debe ser para todos los comunicadores, sino para todos los profesionales, ¿no? El tema de la negociación de los conflictos, porque en realidad todos podemos estar expuestos a lo que es la negociación. De hecho, que negociamos en todo momento, en diferentes escenarios, en lo personal, en lo profesional. Y me gustaría de repente contarte un poco de la estructura. Vamos a empezar con este conversatorio, ¿no? Y de ahí, después de unos minutos, vamos a invitar a que el público pueda hacernos también llegar las preguntas respectivas, Alba. Entonces, ahí pues yo les diría a todos que aprovechen este espacio para poder hacerte llegar estas dudas. La primera pregunta, Aldo, que quisiera hacerte es, ¿qué no es negociación? Mira, muchas veces definimos o entendemos una cosa definiendo su negativo, ¿no? Y yo pienso que la no negación es, en el fondo, la podemos definir como la no comunicación. Porque la negociación la podemos entender de verdad como una comunicación, como una construcción que pasa a través de dos grupos, dos personas, más personas que se hablan para lograr un objetivo. Entonces, lo negativo de la negociación o lo que no es negación seguramente es no comunicación, es no conexión con la otra parte, es una concentración exclusiva en sí mismo sin tener en cuenta a la otra parte o a las otras partes. Entonces, tú lo definirías así, es la no comunicación. Y si no hay comunicación, entonces no va a haber este entendimiento que haces, al que No haces hay, no hay, referencia. mira, al final en la vida
tenemos lo que negociamos, ¿sí? Podríamos decir que la calidad de nuestros resultados refleja nuestra capacidad de negociar, porque al final negociamos todo el tiempo, ¿sí? Hasta cuando con nuestra pareja decidimos de salir e ir a un cine, a un restaurante, pues hay que negociar a qué hora salimos, a qué restaurante vamos, a qué película vamos a ver. Entonces, es constante esta negociación, ¿sí? Y entonces, también en el ámbito del trabajo, en el campo de la comunicación, ¿cuántas veces hay que negociar con un invitado, por ejemplo, o con alguien que tú quieres entrevistar, las condiciones de estas entrevistas, ¿sí? Para no hablar después de otros ámbitos profesionales, que puede ser la negociación de tu sueldo, la negociación de tu avance de carrera dentro de una organización y las negociaciones diarias con personas de tu equipo, entre equipos, alrededor de un objetivo. Es constante lo que nosotros hacemos en términos de negociación, solo que no somos conscientes que estamos negociando, ¿sí? Pero yo diría que logra mucho en la vida quien sabe negociar muy bien, ¿sí? Qué interesante lo que mencionas, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de eso, de que estamos negociando, pero ¿qué pasaría si fuésemos más conscientes? Sí. ¿Qué mejores resultados podríamos tener, ¿no? Total, total. Sí, porque yo pienso que cambiaría hasta nuestra intención, ¿no? Y cuando tú cambias la intención o el enfoque dentro de una relación de comunicación, dentro de una dinámica, eh, cambia el lenguaje que utilizas, cambia cómo miras a las otras personas, cambia cómo miras a la situación en la cual está. Te preguntas de manera más consciente e intencional qué quieres de verdad, ¿sí? En lugar de entrar quizás en una comunicación reactiva, donde quieres defenderte y lo haces así, vas en automático con los patrones de comunicación que has aprendido a lo largo de la vida. Si tú estuvieras consciente que toda comunicación en el fondo es negociación, le pondrías más intencionalidad y encontrarías mejores resultados. Otra sería la situación definitivamente. Ahora, tú has mencionado, ¿no? De que en todo momento negociamos y cuando hablamos de las organizaciones, ¿no? Toda organización quiere contar con el mejor talento, ¿no? Quiere que sus colaboradores pues estén en constante aprendizaje, también se sientan a gustos y de hecho que las organizaciones hoy en día demandan, exigen que estos profesionales pues sean líderes. Una de las competencias que, mejor dicho, piden las organizaciones es que sean buenos negociadores. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, Aldo? ¿Por qué ese debe ser un skill que los profesionales deben tener? Porque yo pienso que los tiempos han cambiado, el contexto dentro de los cuales las empresas hacen empresa es un contexto de una complejidad, de una vulnerabilidad, de una ambigüedad que es muy alta. Entonces, donde los cambios son muy rápidos, donde las dinámicas son muy rápidas, donde también los gustos y la exigencia, no solamente afuera en el mercado, sino también dentro de las empresas, están cambiando porque cambian los tiempos. Entonces, hoy se necesita una capacidad de adaptabilidad, una capacidad de anticipar las dinámicas, una capacidad de encontrar una solución. Que si tú no eres capaz de negociar, ¿sí? Yo diría al mismo tiempo con distintos niveles, no vas a ser capaz de llevar a términos un proyecto. Puedes perder parte de tu equipo, puedes tener talento, no lograr retener un talento y muchas otras, digamos, consecuencias negativas de las cuales quizás podemos hablar sobre cuando tú no sabes negociar. Entonces, en el fondo, un buen negociador es un buen conocedor de la naturaleza humana, de la condición humana. Entonces, ser un buen negociador, en el fondo, es ser un buen líder porque no hay un líder. ¿Cuál es la característica fundamental de un líder? La característica fundamental de un buen líder. De un buen líder es que se sabe conectar. Y cuando entonces tú te conectas con una persona, claramente la entiendes, tienes una capacidad de empatía, de ver el mundo como esta persona la ves. Y al momento donde tienes que encontrar una vía mediana, un compromiso, una negociación, claramente eso te ayuda mucho, ¿sí? A entender al otro. Entonces, claro, hoy necesitamos más que expertos que lideren la empresa, necesitamos líderes. Porque además la experticia,
yo veo mi carrera, lo que yo he aprendido en la universidad hace muchos años, prácticamente ya no sirve para el mundo de hoy, ¿sí? Cambio. Cambia. Entonces, no es que lo que tú has aprendido hoy en ingeniería eh, te va a servir en los próximos 10 años, porque la tecnología está cambiando muchísimo, ¿no? Y lo mismo para casi todos los campos, ¿no? Desde la ley a la medicina y la misma comunicación, ¿sí? Ujú. Si hubiera estado en la escuela de periodismo en mi época, no, el tema de las redes sociales no estaba ni en la fantasía de mis Pero, profesores. Sí, entonces, el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos. Entonces, los buenos líderes son los líderes que se saben adaptar muy rápidamente, saben anticipar lo que va a pasar y por eso también son grandes negociadores. excelente, me queda clarísimo ahora por qué es importante, ¿no? De hecho, que si no hubiesen líderes con esas competencias, pues el proceso, el relacionamiento sería un poco más rígido, más duro, más difícil de poder Y, llevar, ¿no? ¿Sabe? Pienso que vale la pena también hacer una distinción, pienso, porque hay negociación y negociación, ¿no? Y Ujú. muchas veces se Sí, entiende la negociación como tengo que ganar al 100%, ¿sí? Entonces es como un zero-sum game, o sea, una juego a suma cero, donde si yo pierdo, la otra persona, si yo gano, la otra persona pierde, si bien. yo pierdo, la persona otra gana, ¿no? Entonces, se ve mucho desde el poder en ese sentido la negociación, que pienso que es un concepto eh, que seguramente quizás puede funcionar en el corto plazo, pero en el largo plazo tú pagas los costos de haber creado un perdedor, ¿no? Son cosas que al final en este mundo en el cual estamos no nos ayuda. Yo pienso que hoy necesitamos desarrollar una actitud hacia la negociación donde sí yo estoy consciente de mis intereses, sí sé lo que necesito, conozco el objetivo al cual quiero llegar, pero al Ujú. mismo tiempo tengo que tener en cuenta las necesidades y el objetivo de la otra persona. Porque cuando yo prácticamente logro estar al mismo tiempo en mis zapatos y en los zapatos del otro, hasta logro ser mucho más creativo en términos de formular soluciones, de formular ideas y de formular propuestas. Entonces, por eso te decía que quizás lo que no es negociación es la no comunicación, porque es la no conexión, es la no relación. Hoy necesitamos en la negociación, en este mundo en el cual nos encontramos hoy, ser capaces de ser muy claros de lo que necesitamos y queremos nosotros, hasta dónde podemos hasta negociar, ¿sí? Y dónde ya no se va en cuenta de nuestro interés y de nuestra dignidad, cuál es el espacio de flexibilidad y al mismo tiempo tenemos que hacer lo mismo con la otra persona, ¿no? Ponernos, o con el otro grupo, ponernos en los zapatos del otro. Y allá, entonces, yo veo la negociación como un proceso de co-creación, ¿no? Yo veo la negociación como posiblemente, sí, podemos empezar así, donde uno está enfrente al otro, pero quizás poco a poco podemos estar de hombro a hombro, mirar juntos a la situación y ver cuál es la mejor solución, el mejor camino para las dos personas, ¿no? O para los dos grupos. Eso realmente es el propósito, ¿no? De negociar y que no se vea como que algo forzado, ¿no? De que de repente yo quiero esto, así que se hace así y punto, ¿no? Es lo que lo hace distinto. Eh, Ahora, tú habías mencionado el tema de cómo conectar, ¿no? Cómo poder co-crear. Y cuando hablamos de negociación, uno dice, ok, yo voy a negociar con la otra parte, ok, voy a entender sus necesidades, sus expectativas, ¿no? Voy a ponerme en los zapatos de la otra persona, como se diría, y uno incluso puede tener los argumentos ahí, ¿no? Un speech súper elaborado, súper preparado, y la parte racional, pues decimos que juega, ¿no? Tiene un peso dentro de lo que es la negociación. ¿Cuál es la relevancia, Aldo, de la gestión de las emociones, ¿sí? En la negociación. Mira, es fundamental, ¿no? Porque además somos emociones, o sea, es algo otra vez que vivimos de manera muy inconsciente. Ujú. ¿Cuántas veces las decisiones que nosotros tomamos son las decisiones dictadas por la emoción, no por la racionalidad, ¿no? Y eso Sí, quizás pasa aún más en una negociación y cuando algo importante se está negociando. Entonces yo distinguiría entre la emoción que yo siento, yo puedo sentir una emoción, y la emoción, cómo expreso esta emoción. Son dos cosas distintas. El hecho ya, que yo siento rabia
no significa que expreso esta rabia de manera virulenta durante una negociación. Ujú. Cuento una pequeña anécdota. Hace unos años tuve el gran placer de moderar una conversación entre dos personas que son mentores y son amigos y son quizás entre los mediadores más grandes que hay a nivel mundial. Uno era George Mitchell, el senador que medió los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, y el otro era Álvaro de Soto, que cuando estaba en las Naciones Unidas medió la paz en El Salvador. Y estábamos, después de la conferencia, estábamos cenando y en un dado momento yo le he preguntado, ¿hubo un momento en su carrera, que es multidisciplinar, donde valió la pena o fue hasta estratégico y oportuno perder el control de tu propio comportamiento? ¿Sí? O sea, que pierdes, empiezas a gritar. Ajá. Los papeles. Sí, y los dos se miraron, ¿no? Y la verdad, y Álvaro de Soto dijo, la verdad es que esto en una negociación es mejor que nunca pase, ¿sí? Y, y, y porque un buen negociador tiene el control absoluto de sus emociones. Y la manera como yo traduzco eso es el control absoluto de cómo expreso las emociones. Porque las emociones son importantes. O sea, un negociador que se pone, que se desconecta con sus emociones, pierde mucha información. Entonces, puede pasar que yo estoy en una negociación y siento frustración, siento rabia o siento tristeza. Estas sensaciones, estas emociones son información muy importante. Si yo siento rabia, significa que en el fondo estoy percibiendo que hay una amenaza externa a mi interés, a mi bienestar. Es una reacción a algo injusto está pasando. Por eso siento rabia. Entonces, no significa que la expreso, pero sí significa que la tengo en cuenta, que la escucho, ¿cuál es el mensaje de esta rabia en este momento? ¿Cuál es el mensaje de esta frustración? Qué genera que me sienta así? Exacto, ¿no? Y porque eso, porque, por ejemplo, si siento frustración, yo puedo preguntarme cuál es el bloqueo en este momento, cuál es la cosa que no estoy logrando a resolver. Quizás tengo que cambiar la manera como llego al objetivo, tengo que pedir ayuda a alguien, ¿sí? O sea, si yo estoy conectado con mi cuerpo, entonces con mis emociones, Ujú. que se comunican a través del cuerpo, yo logro un montón de información. Entonces, tú tienes más data para tomar decisiones cuando tú negocias. La idea de una neutralidad emocional, porque así no sentimos y somos muy irracionales, es primero, es absurda porque somos seres humanos y entonces somos seres que sienten. Pero lo segundo es que tú renuncias a un montón de información que te llega a través de tu cuerpo, ¿sí? Porque el sistema nervioso además percibe cosas mucho más antes que tu racionalidad. Entonces, si tú estás conectado con tu cuerpo y con tus sensaciones, vas a ser un mejor negociador. Porque además, a veces puedes hasta intuir cuál es la emoción de tu De la otra comprador. parte. ¿Sí? Y Ujú. eso se vuelve muy, muy importante. Eso lo puedes utilizar para el bien de la negociación. Entonces, las emociones juegan un papel muy importante. Tenemos que distinguir entre sentir la emoción y expresarla. Y el hecho que siento rabia no significa que lo expreso, ¿sí? Pero no es que apago la rabia o me niego Me a sentir desconecto. para poder no expresarla. No, eso no es dominio emocional. Eso es apagarse, ¿sí? Y eso no está bien, no es inteligente. Claro, por lo mismo que somos seres humanos, como tú mencionaste, ¿no? Estamos todo el tiempo, ¿no? Con esas emociones no podemos renunciar a ellas. Total. Y en una negociación, ¿no? Sí se recomienda, como lo has sostenido, que más bien se puedan gestionar esas emociones, porque si no, pues Sí. se va a perder el propósito de la reunión, de esta intención que se quiera tener con la otra parte. Hasta ahorita lo hemos venido hablando acerca de la negociación, ¿sí? Em, pero ahora me gustaría de repente ir un poquito al tema de conflicto que está por ahí, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, nadie quiere tener un conflicto, ¿no? Nadie quiere estar expuesto a lo malo, siempre queremos vivir en un entorno tranquilo, ¿no? En donde podamos estar familiarizados con lo que realmente hacemos, ¿no? Y podemos hacer, pero
pensándolo un poquito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Tal vez cuando hemos sido más jóvenes o actualmente lo hacemos, ¿no? Vemos alguna novela, vemos alguna película, vemos alguna serie, inclusive en las mismas noticias, ahí se cuenta un conflicto, ¿no? Está un personaje que tiene un problema y quiere resolver algo y no puede y le suceden miles de cosas, pero esta persona al final termina resolviéndolo de alguna u otra manera, ¿no? En lo que es ficción, porque en la realidad no siempre pues todo termina bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que actualmente nos encontramos en un conflicto? ¿No? ¿Qué características tienen los conflictos para que nosotros podamos ser conscientes de que, ya, esto es un conflicto, entonces habrá que hacer algo? Eh, Mira, es muy interesante lo que planteas, porque quizás uno de los métodos más comunes de resolver conflictos es evitarlos, con la esperanza que se resuelvan solos, ¿no? Ajá, Pero yo vuelvo un poco a lo que te decía antes. O sea, cuando sentimos que hay un conflicto, primero podemos observarnos a nosotros mismos. Generalmente, si empezamos a pelear, si empezamos a sentirnos atacados, si empezamos a defendernos, o si nos retiramos de una situación, empezamos a, por ejemplo, a no ir al trabajo para evitar de ver a una persona o de tener una conversación difícil, si cancelamos una reunión con una persona porque no queremos enfrentarlo, no queremos verla, si nos sentimos inconforme en un cierto ambiente, generalmente es la señal que hay un conflicto, ¿sí? En las otras personas podemos observar lo mismo comportamiento, ¿sí? Si no hay fluidez en la comunicación, si sentimos que una persona se ha vuelto un poco más fría o desaparece unos días en unos momentos, o no comunica o no responde a los mensajes como antes o de manera rápida como sería necesario. Entonces hay estas señales, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener presente que el conflicto es natural, o sea, no existe la vida sin conflicto, porque hasta si tú vivieras sola en el desierto, ajá. tendrías conflicto contigo mismo, del cuánto me quedo acá o cuándo ¿Qué hago regreso. ahora? Sí, ¿qué hago ahora? Sí, entonces el conflicto es natural, hace parte de la vida, entonces no podemos evitarlo. Es más interdependencia hay en las relaciones, en los intereses, en los espacios, más es probable la cantidad de conflicto que puede vivir. Es por eso que tenemos más conflicto con las personas que son cercanas y hasta con las personas que amamos y no con personas que son más. Planes. Hay un motivo para eso y no es que no nos queremos o no nos soportamos, no, es que somos interdependientes y eso crea conflicto, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo una amiga que vive en Nueva Zelanda, hablamos 2 veces al año, nunca tenemos un conflicto, claro, hablamos 2 veces al año, estamos viviendo muy lejos, ¿sí? Entonces, Sí, el conflicto es natural, entonces el tema no es no tener conflicto, el tema es cómo vivo los conflictos, cómo me acerco a los conflictos, ¿no? Y eso sí. cambia la calidad de la experiencia. Entra un conflicto que puede ser muy destructivo y hasta llegar a la violencia, o un conflicto que en lugar se vuelve en una oportunidad de un cambio que es necesario, de una nueva idea, de innovación. Entonces es un conflicto mucho más creativo, ¿no? Ujú. Al final, estas características del conflicto nos va a permitir, ¿no? Saber qué tanto vamos a tener que hacer, ¿no? Y cómo poder gestionarlo. Justo la siguiente pregunta que te quiero hacer, Aldo, en relación al tema de los conflictos, es, teniendo ya identificado esos conflictos, ¿sí? ¿Qué técnicas nosotros podemos emplear para poder identificar cuáles son estas causas y estos efectos, ¿no? De esos conflictos por los que podría de repente alguien atravesar, ¿no? Ya sea de repente en lo cotidiano, ¿no? Como lo habías mencionado al inicio, ¿no? O incluso, ¿no? Hasta lo corporativo, ¿no? ¿Cómo nosotros si ya tenemos en cuenta que estamos en un conflicto, sabemos que hay un problema, sabemos que hay algo que está afectando la relación, la comunicación con la otra parte, cómo realmente podemos reconocer estas causas, ¿no? Sí, eh, y, y a veces
por ejemplo, pasa en las empresas que hay un cambio, ¿no? Hay dos departamentos que se unen o hay hasta dos empresas que se vuelven, que una absorbe la otra, o hay un nuevo jefe o hay un nuevo plan estratégico, entonces cambian tus funciones. Y todo eso crea fricciones, ¿sí? Cada cambio crea una fricción porque nos cuesta cambiarnos. Entonces, muchas veces los conflictos en el campo laboral pueden nacer por eso, pueden nacer también por distintas prioridades. Una oficina, un departamento de marketing tiene prioridades que son muy distintas de un departamento de producción, por ejemplo. Entonces, alinear tiempos puede ser una razón de conflicto. Entonces, yo pienso que la mejor para poder resolver de manera constructiva el conflicto, lo primero es empezar a escuchar la otra parte, porque y puede costarnos, porque a veces podemos tener la impresión que cuando yo empiezo a escuchar, bajo mis barreras, empiezo a ceder, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando estamos en un conflicto, instintivamente tratamos de protegernos, entonces de defendernos, de justificarnos, entonces no escuchamos, sino que retiramos nuestra posición. Entonces, hay que escuchar, pero escuchar no es solamente las palabras. Si yo veo un comportamiento de resistencia, yo tengo no enfocarme en el comportamiento de la persona, ¿sí? Que puede ser que, por ejemplo, me interrumpe, o que no me escucha, o que no aparece en la reunión, o que no utiliza un lenguaje apropiado. Tengo que ir más allá del comportamiento y ver detrás del comportamiento cuál es la necesidad que la persona tiene en aquel momento. O sea, con este comportamiento, cuál es la necesidad que está tratando de satisfacer. Yo siempre digo, cada comportamiento, hasta los comportamientos que nos parecen negativos y que puedan tener efectos negativos, tienen una intención positiva. Esta intención positiva es satisfacer una necesidad que para aquella persona o aquel grupo es importante. Entonces, si yo quiero resolver el conflicto a través de una negociación o si soy mediador ayudando a dos partes, yo necesito no entender el comportamiento, sino que entender la necesidad detrás de este comportamiento. Entonces, si la necesidad de detrás de un comportamiento que no logro entender, que me parece inapropiado, que hasta me puede molestar, yo entiendo que la persona en el fondo lo que siente es que quiere un sentido, esto le da certidumbre, le da un cierto sentido de seguridad. O si yo entiendo que esta persona en el fondo haciendo así, lo que trata de hacer es de decir que se siente importante y tiene significado y que no logra y no quiere renunciar a eso. Yo tengo que tener presente estas necesidades, porque yo puedo cambiar los comportamientos y puedo cambiar cómo vamos a satisfacer estas necesidades, pero no puedo cambiar las necesidades. Estos no son negociables. Entonces, la habilidad de negociar, la habilidad de resolver un conflicto, está en entender las razones más profundas del comportamiento de una persona. El comportamiento puede ser que no lo entiendo y ni lo justifico, pero yo tengo que entender las razones. Si entiendo las razones, yo sé cómo le voy a entrar a la persona, ¿sí? Yo sé cómo presentarle una solución que satisface sus necesidades, porque hasta que no satisface la necesidad de estas personas, seguramente vamos a tener un recrudecimiento del conflicto y aún más resistencia. Y al mismo tiempo, yo tengo que hacer el trabajo conmigo mismo también, ¿sí? Yo no puedo solo reconocer la necesidad de la otra parte. Yo tengo que conocer también exactamente qué es importante para mí. Porque muchas veces también yo puedo estar en una posición, en un comportamiento de reactividad. Puedo estar defendiéndome, puedo estar y no haciendo, y saboteando hasta la relación, la comunicación y entonces saboteando al final lo mejor resultado para mí mismo. Entonces yo tengo también que tener claro qué es importante para mí, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que yo necesito y por qué lo necesito? ¿Cuál es la necesidad que tiene que ser satisfecha? Entonces, si yo entiendo la mía necesidad, entiendo la necesidad del otro, ya lo demás es un tema de creatividad para lograr
con una solución a satisfacer las dos necesidades al mismo tiempo. Y ese es el arte de verdad de la resolución de conflictos. Cuando hago eso, claramente tengo también una actualización de la calidad de la comunicación y de la calidad de la relación. Qué interesante, ¿no? Y me pongo también a pensar que es bastante complejo llegar a entender realmente las necesidades de la otra parte, ¿no? Podríamos decir que para uno, ¿no? Entender lo que uno quiere podría ser incluso manejable, ¿no? Pero la otra parte muchas veces no siempre va a ser tan directa, ¿no? No siempre te va a decir, oye, yo quiero esto. Puede ser inclusive indirecta. ¿Cómo saber? En la mayor parte de las veces es indirecta, pero sabes que no es difícil saber las necesidades de la otra persona, porque hay solo 4 necesidades básicas, ¿sí? Vale. Entonces, uno es la seguridad, ¿sí? Sentirse. Ya. La otra es lo contrario de la seguridad, o sea, hay personas que necesitan mucha variedad, mucho cambio, mucha incertidumbre. Las personas que viajan mucho, que les gusta la aventura, no quieren seguridad, quieren los que los lleva es la inseguridad. Hay personas que tienen esa necesidad. Hay personas, la tercera necesidad básica es un sentido de ser importante, un sentido del valor de uno mismo. Y la Ujú. otra, la última es conexión y amor. Entonces, Ok. entonces al final, cualquier comportamiento satisfecha una o más de estas necesidades. Entonces, es muy sencillo en una negociación lograr a encontrar eso porque tú es suficiente que tú le preguntas a la persona por qué es importante eso para ti. Y la persona te dirá, utilizará un lenguaje que te dará una idea de cuál de las 4 es. Entonces, claramente en la discusión o escuchando hasta el tipo de lenguaje que una persona utiliza, vas a decir, para esta persona se tiene que sentir segura. Entonces, claro, si yo quiero ganar la negociación, tengo que asegurarme que al final con la solución esta persona se siente tranquila y segura, porque si no, no llegaremos a un compromiso, ¿sí? O compromiso en el sentido de a una solución o a una propuesta de solución. Esta parte psicológica es muy importante porque muchas veces nos relacionamos solo como roles, ¿no? O como partes. Eh, pero tenemos tener en cuenta que cuando negociamos con otras personas hay una parte psicológica que es muy importante. Cuando trabajamos y negociamos en una empresa, o sea, con personas que representan una empresa, pues existen también necesidades de una marca, existen necesidades e intereses y prioridades de una empresa. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta a la hora de negociar para negociar de manera muy constructiva y exitosa. Para que realmente se vea, ¿no? Esta intención, este buen acuerdo entre ambas partes. Quiero aprovechar, Aldo, en invitar a nuestro público, ¿no? A que pueda estar dejando sus consultas, ¿no? En los comentarios de esta transmisión. Ya en unos minutos vamos a poder leer, vamos a poder responder a sus preguntas, así que aprovechen en hacerlo. ¿Sí? En especial porque este tema es bastante importante, ¿no? Y en realidad muchas veces lo podemos aplicar en lo personal y en lo profesional, ¿no? En diferentes ámbitos. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo poder negociar, cuáles son esas habilidades que podríamos utilizar, ¿no? Esa forma para realmente entender, ¿no? Yo lo veía súper difícil entender la necesidad de la otra parte, pero con la explicación que me has dado ya está clarito. Más bien voy a empezar a aplicarlo tal cual. Sí, ¿Cómo se ve? será muy interesante, es fascinante hacerlo. Sí, entonces, buen dato por eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de los conflictos, cómo poder gestionarlos, ¿no? Muchas veces uno diría, bueno, ya, lo dejamos pasar, ¿no? Como tú decías, ¿no? Evitamos, ¿no? Los problemas. Pero en el tema organizacional, muchas veces el impacto, el efecto, puede ser muchas veces bastante difícil, ¿no? De revertir, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de las organizaciones, hablamos de sus intangibles, de sus tangibles, muchas veces hablamos de un intangible que es clave, que es la reputación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los comunicadores
tenemos en cuenta esto, ¿no? Que estos intangibles pues no se puedan construir, puedan mantenerse, ¿no? Y para eso la organización pues desarrolla un conjunto de actividades, acciones, utiliza la comunicación como una herramienta, ¿no? Para poder, para dar a conocer todo lo que la empresa está haciendo. ¿Cuáles serían las consecuencias, Aldo, de una mala resolución de conflictos para una empresa? Además de lo intangible como te acabo de mencionar. Pues definitivamente la reputación, ¿no? Como tú dices. Eh, pero en la vida diaria, si uno mira a los estudios de los costos de conflictos no resueltos de manera constructiva dentro de la empresa, tiene con ver, por ejemplo, con pérdida de talento. La gente se va de un ambiente tóxico, ¿sí? Entonces, Ujú, la retención de talento se vuelve un desafío muy grande. Aumentan los días de enfermedad, de permisos por enfermedad, aumentan los problemas de los síntomas de salud mental, aumenta el estrés, aumenta el agotamiento. Entonces, al final puede colapsar un proyecto, puede colapsar una organización exactamente por conflictos que no son resueltos. Y diría sobre todo con conflictos que no se viven de manera constructiva, ¿no? Porque, vuelvo, si estás en una organización, el conflicto va a ser tu vida diaria, ¿sí? En cada reunión de un grupo, de un equipo, de un grupo primario, hay visiones distintas, hay prioridades distintas, hay conflicto, es normal. Eh, pero yo pienso que una cultura organizativa que sea sana es donde la cooperación se logra mantener también en los momentos de los conflictos, donde la cooperación entre departamentos, entre colegas, entre pares, entre empleados, eh, con los colaboradores, se mantiene y se vuelve el método de cómo vivir y resolver un conflicto. ¿Cuándo es que un conflicto se vuelve destructivo y puede tener todos los desenlaces del cual estábamos hablando hace poco? ujú. Cuando vivimos el conflicto de manera competitiva, o sea, Oh, cuando yo tengo que ganar y tú tienes que perder. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no te paso la información necesaria, mantengo información que a ti te sería útil para que tú puedas hacer un error. ¿Sí? Entramos en un mecanismo de competición porque creo que la única manera para ganar es que tú pierdas. Eso se vuelve en un ambiente tóxico, ¿sí? Donde no hay confianza. Y entonces, donde el conflicto al final se evita la conversación difícil para evitar emociones altas. Y no, yo pienso que en una empresa hasta el conflicto puede ser algo muy sano, porque puede abrir las puertas al cambio, a la innovación, a una optimización de procesos de comunicación, de producción y hasta los mismos servicios o productos que una empresa ofrece. Entonces, ujú. eh, yo diría que podemos entender si una empresa tiene una cultura adecuada en términos de resolución de conflicto, sí hay libertad de tener un conflicto. ¿Sí? Si no evitamos el conflicto, y sino que hay libertad de decirse las cosas, ¿sí? Sin miedo a consecuencias que nos bloquean, que nos imponen de protegernos, eh, pero ya no tenemos un objetivo en común, sino que cada uno tiene su objetivo. Qué diferente es, como dices, ¿no? El tema de que exista un conflicto sano dentro de la empresa para que se pueda entender un poco más, ¿no? Algo que posiblemente se pueda convertir en una oportunidad, ¿no? Y lo nocivo, ¿no? Porque ya no va a haber, como se dice, ¿no? Vuelta atrás, ¿no? Ya no se va a poder revertir esa situación. Y justo, ¿no? Justo coincidíamos en el tema de la reputación, ¿no? Una organización en realidad puede que se esfuerce muchísimo, ¿no? En Total. poder construir, ¿no? El tema de esos valores que van a ir manteniéndonos, ¿no? Por años, pero en una mala gestión, en una mala decisión, ¿no? Conflictos en donde sus mismos colaboradores, ¿no? Líderes, ¿no? Estén hacia la defensiva, puede ser totalmente destructivo, ¿no? Como lo mencionaste. Total. Ahora,
Aldo, acá en Feedback, comunicación empresarial, como te decía al inicio, ¿no? Nosotros somos comunicadores, ¿no? Nos dirigimos a los diferentes profesionales en sus campos de acción y quisiera que por favor nos puedas dar alguna recomendación, o bueno, recomendaciones, para que nosotros podamos gestionar, ¿sí? Podamos de repente estar anticipados de la mejor manera y poder transformar esos conflictos corporativos, ¿no? Tú nos habías dado algunos alcances, no sé si de repente podamos hacerlo de repente más aplicativo o de repente la recomendación igual es para todos los profesionales. De hecho, que nosotros como comunicadores, en principio, ¿no? Deberíamos tener esta habilidad ya propia, ¿no? Y trabajarla bien el tema de la comunicación asertiva, comunicación efectiva, ¿no? Tener ese tema del feedback, la escucha activa. ¿Qué recomendaciones tú nos darías? Mira, yo diría todo lo que tú acabas de mencionar son habilidades absolutamente importantes, ¿no? La escucha activa, la capacidad de dar un feedback no solamente negativo, sino que también positivo. Todas esas cosas son absolutamente fundamentales. Yo pienso que para resolver un conflicto hoy necesitamos una gran flexibilidad e entender al mismo tiempo por lo menos tres posiciones que pasen en una situación compleja. Uno es la propia situación, ¿sí? O sea, ser muy consciente de tu experiencia, de tus emociones, de tus necesidades, de tus intereses en una situación de conflicto. Lo segundo es la otra parte, absolutamente también entender eso. Entonces, si quiere, eso es un ejercicio de empatía, de ver el mundo, la situación desde el punto de vista de la otra persona. Pero también yo sugiero siempre en mis entrenamientos una tercera posición, que sería la posición de un observador externo que está mirando esta dinámica, es decir, qué estás viendo, ¿sí? ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué consejo les darías a las dos partes al mismo tiempo? Porque lograr a extraerse eh, de la intensidad, porque los conflictos son intensos, Ajá, ¿verdad? sí. Nos ayuda mucho a mantener y a cultivar una lucidez que yo pienso es una calidad muy importante para desarrollar en una negociación, en una resolución de conflicto. La lucidez es la capacidad de estar en una situación, pero sin dejarse secuestrar por una situación. Porque cuando tú te dejas secuestrar por una situación, ya no eres recursivo, ya entras en un modo reactivo. Entonces, necesitamos lograr a mantenernos con unas, no demasiado distantes, pero con una cierta distancia que nos permite todavía el análisis, la comprensión y esta flexibilidad de encontrar soluciones, ¿no? Entonces, yo te diría que, además de todo lo que tú has dicho, adquirir esta capacidad de entrar en una tercera posición y de ver las cosas desde una cierta distancia, con lucidez, es una calidad muy importante. La segunda, sobre todo en los conflictos laborales que pueden pasar en una empresa, cuando tú escuchas la historia de una persona que vive un conflicto, muchas veces no es solamente la historia de una persona, de un individuo en una cierta circunstancia particular. A través de aquella historia hay la historia de un sistema, o sea, habla todo un sistema. Entonces, hay mucha información, porque aquella persona te puede estar diciendo de un estado emotivo que es propio de la cultura y no solamente de aquella persona. O sea, pueden haber patrones mucho más grandes detrás de una historia, ¿sí? Entonces, Ujú. la idea que yo siempre promuevo es de tener también una escucha del sistema, ¿sí? Que habla a través de una situación o que habla a través de una persona. Entonces, preguntarse qué está pasando aquí realmente a nivel del sistema de empresa. Y muchas veces tú te vas a dar cuenta que aquel conflicto que tú estás viviendo, observando o del cual tú eres protagonista en aquel momento, no es un hecho aislado, pero que se repite en distintas formas alrededor de una empresa o de un departamento o de un equipo. ¿Sí? Entonces, cuando ya nos damos cuenta que hay cosas que son de sistema, es distinta la intervención, es distinto cómo tenemos que comunicar. ¿Sí? Entonces, tener la capacidad de ver el todo, además que el detalle del conflicto, me parece que esta es otra habilidad que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Desde dónde empezar?
para desarrollar estas habilidades, absolutamente desde la empatía. Si tú no entiendes la posición de la otra persona, como comunicador no vas a poderte comunicar. Simplemente tus palabras reflejarían tu punto de vista, tu modelo mental, tu experiencia, pero no se conecta con la experiencia y con el momento que está viviendo una data persona o un dato grupo. Y entonces la escucha no es solamente porque es algo solidario, bonito por hacer, cariñoso. No, la escucha te permite de lograr un montón de información que después tú puedes utilizar a la vez de comunicar, a la vez de expresar. La comunicación no empieza con la palabra, no empieza con el verbo, ¿sí? La comunicación empieza con la escucha. Y la escucha es la puerta para entender el otro o la otra, entonces es la empatía. Yo pienso que si nosotros como líderes, como comunicadores, como mediadores, negociadores, aprendemos a escuchar de verdad, que significa también apagar nuestros modelos mentales, ponerlos a un lado por un momento para entender la otra persona, ponerse las gafas de la otra persona y ver el mundo con los colores de la otra persona. Si nosotros solo hiciéramos eso y nos fuéramos expertos en eso, se transformarían muchas relaciones y seríamos súper efectivos en la manera en la cual comunicamos. Wow, me he quedado así impresionada por lo que acabas de decir, porque en realidad todo está conectado, ¿no? La forma como nosotros nos comunicamos, es que es una comunicación bidireccional o simplemente informamos, ¿no? Tipo de manera robotizada, por así decirlo, o si realmente llegamos a tener, ¿no? Esta conexión con la otra parte a través de la escucha activa, ¿no? Y empezar a practicarlo, diría yo, ¿no? Porque en Sí. realidad es un entrenamiento. Que nunca termina, ¿verdad? O sea, no es que uno dice, aprende a escuchar, ¿no? Eso es todos los días. Claro, porque no siempre vas a estar en las mismas situaciones, ¿no? No siempre las personas te van a contar lo mismo, vas a vivir lo mismo. Sí. Ahora, ya llegamos a la ronda de preguntas, Aldo. De hecho, que acá tengo algunas. Te voy a transmitir algunas preguntas que nos han compartido nuestra comunidad de seguidores, de Feedback Comunicación Empresarial. Gracias por estar conectados. Acá hay algunas preguntas referente a que si es que la negociación termina siendo un arte o tiene un componente mucho más técnico y estructurado en base a tu experiencia. Qué buena pregunta. Yo pienso que un buen negociador es como un músico de jazz, ¿verdad? Un músico de Ujú. jazz es alguien que está técnicamente súper preparado, conoce la teoría musical, conoce los acuerdos y hasta tiene una estructura de música, pero después improvisa, ¿sí? Después es arte. Entonces, yo pienso que la negociación es una combinación entre técnica y arte. Necesita la técnica, ¿sí? Necesita desarrollar unas habilidades. Pero después, tú no puedes, en una negociación no sigues un guión. Tú tienes que responder a lo que se presenta en el momento. Y para hacer eso es improvisación, eso es arte. Entonces, y es arte porque trasciendes y creas al mismo tiempo. Entonces sí, necesita las dos cosas, no es una a la otra. Yo pienso que los grandes negociaciones combinan las dos cosas al mismo tiempo. Ujú, buen dato. Entonces hay que estar preparados para poder cultivar este hábito de la negociación. Y justo en relación a la parte técnica que acabas de mencionar, ¿no? Nos preguntas si tú recomiendas de repente poder seguir algún modelo en particular, ¿no? Por ejemplo, acá mencionan al de Harvard o algún otro, como para que se pueda empezar a desarrollar esas partes técnicas. Empezar, por ejemplo, con los libros de Roger Fisher y de mi amigo William Ury, Getting to Yes. Seguramente es como aprender el ABC de la negociación y es muy importante, ¿no? Yo siempre recomiendo de seguir varias escuelas, ¿sí? Y de no fijarse solamente Una. en una. ¿Por qué? Primero porque el mundo cambia mucho y muchos años, décadas pasaron desde cuando, por ejemplo, Roger Fisher y William Ury escribieron el libro en un particular momento de la historia. Pero tú eres más capaz de hacer este trabajo de improvisación si tienes más instrumento y más acercamientos, ¿no? Entonces,
Eso es como yo lo hago en varias cosas que yo hago en mi vida. Yo no me caso con una corriente de pensamiento o con una escuela. Puede ser que arranco con una, porque hay que Ujú. empezar. Pero después me gusta aprender de todas, ¿sí? Entonces me gusta aprender de mediación narrativas, me gusta aprender de la neurolingüística, ¿sí? Empezar a tener varios instrumentos y si tengo variedad, yo me puedo adaptar a la situación. Si yo, pongamos que, listo, voy a Harvard y me vuelvo súper experto y dominando el método de Harvard, lo que tú en realidad, y estoy hablando uno de los métodos seguramente más desarrollado, con más tradición en este campo, pero si tú te fijas solamente en este método, al final lo que tú haces es eso se vuelve un molde donde la situación tiene que adaptarse a tu método, a lo que tú conoces, ¿sí? Mientras que yo pienso que para ser exitoso como mediador, como comunicador, tienes, tiene que pasar la otra cosa. Tú te tienes que adaptar a la situación para lograr a sacarle lo mejor que puedes. Entonces, si tú tienes varios puntos de vista, varias herramientas, varios métodos, tú puedes hacer un mix, ¿sí? Que es el mix que la situación necesita. De lo contrario, yo pienso que te limitas, ¿sí? Entonces, Sí. arranca con una escuela, la que más te llama la atención. Si es Harvard, es Harvard. Si es John Paul Lederach, es John Paul Lederach. No importa, ¿sí? Si es la se me sale el nombre ahora de Oxford, por ejemplo, en la University, es otra corriente que hay. Empieza o más psicológica o más psicoanalítica, no importa, arranca donde sea, o la Columbia University está muy influenciada por un acercamiento a la escuela de la psicosocial, ¿sí? Arranca donde sea, pero no, mi opinión, no te limites a eso. O sea, en los años, con lecturas, con estudios, integra y aprendas nuevas cosas. Es como que teniendo ya este conocimiento, no hacemos un mix de lo que realmente nos conviene en cada escenario, ¿no? Sí. Si yo soy un pintor y tengo solamente un color, que es el azul, me toca pintar siempre con el azul. Puedo hacer varias figuras, pero son todas azules. Si yo tengo varios colores, lo puedo mezclar, puedo crear nuevos colores, puedo darle distintas tonalidades a mi arte, ¿no? Yo lo veo un poco así. ¿Por qué pintar solamente como un color cuando puedo tener 7 y mezclarlos? ¿No? Puedo tener ahí toda una gama con todos los colores que tengo, tal cual. Mm. Ahora, nos piden algo que sabemos que has tenido una trayectoria en todo lo que es la negociación, resolución de conflictos, y de repente nos piden que nos puedas compartir alguna experiencia en la que tú hayas negociado y que finalmente se haya podido resolver ese conflicto. Si podrías compartir tu experiencia. De repente, Mm. uno de los casos que tú digas, eh, valió todos los años de estudio, todas esas habilidades que fui manteniendo, conservando. Mira, hay que pensar que es éxito, ¿no? En una negociación. Porque no necesariamente la firma de un acuerdo es el éxito o la resolución de un conflicto como nosotros pensamos que se resuelva, Ujú. tiene que ser. Yo he trabajado mucho en el campo de los family offices, ¿sí? Ayudando a miembros de distintas, de una familia que pueden ser de generaciones distintas a resolver un conflicto, ¿sí? Eso, o sea, ¿cómo lo miden las familias? Generalmente lo miden en términos de patrimonio, ¿sí? De cuánto patrimonio logramos no perder por el hecho que logramos a resolver un conflicto. Y yo me acuerdo de un caso muy particular, eh, de una familia patriarcal con el patriarca que ya tenía más de 90 años, fundador de la empresa, que de la pobreza pasó a la riqueza y que tenía 4 hijos, todos los 4 hijos trabajando en la empresa, el hijo mayor siendo ya el gerente de la empresa, pero muchos conflictos, no es que esa gente no se quería, pero había conflicto entre el gerente y el papá, porque el papá a los 90 años seguía yendo a la oficina, dando órdenes, entonces claramente creaba problemas al gerente, ¿sí? Y había también fricciones entre los hermanos, las esposas.
Entonces, uno de los hijos me llamó y me dijo, ¿tú piensas que nos puedes ayudar? Y yo le dije, pues, vamos a ver, hacemos un proceso y lo vamos construyendo juntos. Y yo entendía que el tema principal, vuelvo a lo que te decía de la necesidad, cuando yo hice un taller de 2 días con esta familia, invitamos a todos, o sea, eran 18 personas y estaban todos los hijos y hasta los sobrinos, o sea, teníamos 3 generaciones, Wow. sí, sí, 3 generaciones, desde los 18 años a los 90, todo en una sala. Y yo entendí que este patriarca que venía desde la pobreza, el miedo de él era de perderlo todo. Y que entonces, ¿cuál era la necesidad de él? Primaria, la seguridad. Entonces, yo me construí el taller, me inventé el taller para darle la seguridad que su legado estaba seguro, asegurado, no solamente en sus hijos, sino que en todo en todas las generaciones. Entonces hicimos un trabajo sobre valores muy interesante y fue muy conmovedor porque al final, como yo lo había estructurado, había puesto este patriarca con su esposa en el centro y empezando desde las generaciones más jóvenes hasta sus hijos, iban a contarle el trabajo que hicieron sobre los valores. Y cuando este abuelo y patriarca se dio cuenta que hasta el adolescente de 16 años tenía los mismos valores, descansó, porque le dio seguridad. Y cambiaron las relaciones entre todos, porque el patriarca Ellos. logró finalmente hacer el paso atrás, ¿sí? Entonces fue una de estas negociaciones donde no se trataba de hacer un acuerdo sobre cuánto dinero te va a una familia, a un hermano o el otro. No, era volver a unir esta familia y sobre todo permitir al patriarca de descansar, ¿verdad? Entonces, muchas veces la resolución de conflicto es cambiar la calidad de las relaciones, hacer un clic. Por eso hablaba antes del sistema, es hacer un clic en uno, en este caso en el patriarca, para que todo el sistema pudiera Cambio. respirar y descansar, ¿sí? Eh, Pienso que ha sido una de las experiencias más, te podría de verdad contar mucho, estuviéramos acá 1 hora, conflicto en Colombia, con la guerrilla, con los paramilitares y todo, pero para contarte un poco algo distinto que no, si logramos el acuerdo de paz o logramos el gran contrato, yo pienso que cuando a través de un proceso de negociación, de resolución de conflicto, tú haces el clic en una persona y cambia todo el sistema, ser testigo de eso es un privilegio. Qué bueno que se haya podido identificar qué estaba generando, ¿no? Este conflicto, ¿no? Para que realmente se pueda ver este cambio, ¿no? Y que los demás también entiendan, ¿no? Cuál era el pensamiento, ¿no? El miedo, la inseguridad, en este caso del patriarca, ¿no? De pobreza a riqueza hay un paso tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y son códigos que uno tiene, ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo que como parte del ejercicio en dado momento, porque le había mostrado un video de un director de orquesta a este patriarca, le dé la batuda, ¿no? Y dijo, si usted está teniendo la batuda con el brazo levantado todo el tiempo, ¿no? Dirigiendo. Y dirigiendo, pero eso cansa el brazo, ¿no? Usted se tiene que... ¿Qué pasaría si usted no saca la batuda, pero simplemente baja el brazo para descansar, ¿no? Entonces, era empezar a hacerle experimentar que no tenía que soltar la batuda, pero tampoco tenía que tener el brazo levantado todo el tiempo, ¿no? Entonces, empezando con el Entiendo. storytelling, utilizando hasta su cuerpo, era prepararlo después al trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, yo pienso que la resolución de conflicto hablábamos de arte. Esta es el arte, porque eso no lo puedes diseñar. ¿Sí? Eso yo en mi Claro. casa o en mi oficina en Columbia University no iba a diseñar el momento en el cual le hacía la metáfora de la batuda. ¿Sí? Esto lo tienes que, esa es la parte de la improvisación donde uno como negociador y como alguien que hace resolución de conflicto, tiene que estar muy conectado con la intuición, ¿sí? Y confiar en la intuición, además que en la técnica, en los conocimientos, los principios, los libros y la parte
racional, ¿no? Es un entrenamiento constante, nos queda clarísimo ahora. Total, total. Qué Ay, bueno, comunicador sin intuición que comunica, ¿no? tal cual, tal cual. Aldo, muchísimas gracias. Como lo dijiste hace un ratito, no nos quedaríamos hablando horas y horas, pero como acá te decía el equipo de producción, esperamos que eso no sea la única vez que hablemos contigo. Esperamos tenerte nuevamente. Y antes de que podamos despedirnos, Aldo, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por la manera en la que nos has contado de una manera súper entendible, súper con bastante energía, como para poder decir, ok, ¿no? Podemos ser unos buenos negociadores, podemos ser conscientes de que tenemos un impacto, ¿no? Al hacerlo, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos tener estos conflictos, ¿no? Y también aprovecharlos. Eh, ¿Cómo y dónde podemos seguir aprendiendo de ti? No sabemos que también eres coach y que en este caso, ¿no? Ese mensaje, este propósito que compartes, ¿no? De alguna manera genera un cambio positivo en la vida de muchas personas, de muchos de tus seguidores, de muchos de tus clientes a los cuales tú has asesorado. Cuéntanos un poquito más. Sí, yo hoy lo que hago es acompañar sobre todo a los profesionales, ejecutivos, gerentes, equipos, para que puedan resolver de manera constructiva todos sus conflictos internos de ellos mismos o dentro del conflicto, dentro del equipo, para que puedan expresar todo su potencial. Y la forma para, entonces trabajo mucho, si quieres, la parte, el núcleo interno de las personas, la mentalidad, porque yo pienso que desde eso después podemos desplegar todas las habilidades y herramientas en manera maravillosa. La manera más inmediata y eficaz para seguirme o para estar en contacto o ver cómo los contenidos que comparto son fundamentalmente dos. Es mi cuenta en Instagram, donde las publicaciones son casi diarias, son guías o son insights, ¿no? Conocimientos herramientas que comparto, y el podcast, que ya es una reflexión un poquito más profunda. El nuevo episodio va a estar saliendo en este momento, eh, que se llama Crecer y que puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en las plataformas principales. Buenísimo, entonces ahora vamos a compartir también tus enlaces para que puedan seguirte, ¿no? Y puedan sacarle provecho a todo el contenido que tú también generas, ¿no? Esta forma en la que podamos de alguna manera entendernos a nosotros mismos, ¿no? Resolver nuestros conflictos internos, como se dice, ¿no? Para que podamos tener una mejor convivencia y relacionamiento con las personas a las que queremos, ¿no? Con las personas con las que nos relacionamos y que de alguna manera también queremos lo mejor para ellos. Total. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aldo, gracias por tiempo y esperamos tenerte nuevamente aquí. Por favor, estamos aquí cerrando este conversatorio, amigos. Y también quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las vuelvo a mencionar, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Ahí también estamos mencionando nuestro correo, que es feedback.comoempresarial@gmail.com. Si ustedes desean validar su participación en este conversatorio, escríbanos con el asunto certificado y ahí nuestro equipo de comunicación externa les va a poder dar más detalles. También dentro de los comentarios vamos a ir compartiendo un formulario para poder saber cuál ha sido su experiencia en este evento. Esto nos va a permitir a nosotros poder seguir realizando más eventos, saber un poquito más de cuáles son los temas que ustedes tienen como interés. ¿Sí? Gracias, amigos, esperamos verlos nuevamente. Gracias a todo el equipo de Feedback Comunicación Empresarial por realizar ese tipo de espacios que finalmente nos ayudan a poder contribuir con la educación de todos los comunicadores. Hasta las próximas, nos vemos.